cordial saludo, compañeras y compañeros del grupo Páginas de Estanislao Zuleta. Hoy iniciamos la primera de las conferencias del libro Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica. De los diferentes temas que trae este texto, yo quisiera proponerles uno que he titulado Algunas ideas de Estanislao Zuleta en torno a la lectura de la literatura. En el inicio de esta conferencia de Estanislao Zuleta sobre la montaña mágica de Thomas Mann, podemos encontrarnos con algunas ideas en torno a la forma de leer literatura. Por supuesto, estas ideas no son necesariamente generalizables a todas las obras, ya que de hecho están circunscritas a pensar específicamente en la montaña mágica. Pero son tan valiosas que bien vale la pena pensarlas en sentido general. Por supuesto, en este primer apartado hay otro conjunto de elementos mucho más grande que el que voy a referir, sobre el cual podríamos trabajar en la conversación. Pero aquí quisiera centrarme en el problema de la lectura de literatura, sin indagar si estas reflexiones sobre la lectura de la literatura puedan también servir para la lectura de otro tipo de textos. En primer lugar, puede pensarse que Zuleta propone una forma de lectura en la cual no se considere que hay elementos que son accesorios o simplemente decorativos en una obra literaria. En otras palabras, podemos decir que en esta propuesta de Zuleta o en esta forma de lectura de Zuleta, todos los componentes de una obra literaria son relevantes, que no hay ninguno que sea vacuo o prescindible, y que en gran medida la labor interpretativa de los lectores consiste en elaborar una forma de comprensión que dé lugar a la totalidad de los elementos de la obra. El ejemplo concreto que presenta Zuleta es el de la descripción de los paisajes en la montaña mágica. Una lectura superficial podría pensar que la descripción del paisaje, de la llanura y el paisaje de la montaña y los cambios que se producen en el paso del uno al otro son solamente un elemento decorativo que obedece a los gustos particulares de Thomas Mann. Ante esto, Zuleta señala que estas descripciones tienen que ver con un elemento central de la obra, que consiste en la construcción de una oposición entre las formas de vida y pensamiento propias de la llanura y las formas de vida y de pensamiento propias de la montaña. Es decir, que el espacio en el que la obra tiene lugar no es algo arbitrario, sino que se convierte en un elemento fundamental para la elaboración intelectual y sensible que ha hecho el artista. Puede decirse entonces que la montaña mágica es la construcción de una forma singular de sentir y pensar en la cual no hay elementos secundarios o prescindibles, sino que estamos ante una articulación de elementos que justamente en su conjugación generan el efecto propio de la obra. En el caso de la montaña mágica, lo importante no son solo los personajes, sus discursos, sus vivencias, sino también el lugar o el espacio en el que se encuentran, y la forma como viven en estos lugares determina el curso de la obra y las posibilidades que abre para el pensamiento y la sensibilidad de los lectores. Una segunda idea fundamental de esta obra, de este apartado, radica en señalar que las grandes obras literarias abordan asuntos esenciales de lo humano, problemas sobre cuyo tratamiento se funda la cultura y de los cuales resultará imposible decir la última palabra. Este quizás sea el elemento que da lugar a la sobrevivencia y a la relevancia de obras como La montaña mágica. Seguramente si nos interesan las experiencias y los pensamientos de Hans Castorp, el protagonista de La montaña mágica, un personaje de un tiempo, una situación social y una ubicación distintas a las nuestras, es porque este personaje se encuentra ante cuestiones que a nosotros también nos conciernen.
Por ejemplo, asuntos como el de la muerte, la enfermedad, el deber, el trabajo, el amor, el arte, la guerra, entre otros, son fundamentales para todo ser humano con una mínima curiosidad y sensibilidad por el mundo que habita y por la persona que es. De este modo, un lector, en su labor interpretativa, debe tener la capacidad de hallar los problemas esenciales que está abordando el autor. Es decir, que debe desarrollar una labor interpretativa que le permita darle lugar en sus propias preocupaciones a esos problemas. Usando algunas ideas del texto sobre la lectura también de Stanislao Zuleta, podemos decir que un lector no podrá ser sensible a los planteamientos de Thomas Mann en torno, por ejemplo, al problema de la muerte, si él mismo no ha logrado abrir esa pregunta en su propio pensamiento. Es decir, que si a uno la condición mortal propia y la de los demás realmente le es indiferente, no encontrará el modo de apropiar la reflexión que sobre eso mismo hace Thomas Mann. Un tercer aspecto sobre la lectura de literatura que quisiera destacar en este comentario consiste en advertir que cuando se aborda una gran obra de la literatura, es necesario notar que ésta se encuentra situada en un tiempo propio. Por ejemplo, La montaña mágica, como señala Zuleta, fue escrita cuando iniciaba la Primera Guerra Mundial y concluida 12 años después. Es decir, que Thomas Mann aborda ni más ni menos que el momento en el cual el orden que predominaba previamente entró en crisis y en gran medida llegó a su fin, y el momento en el que se abrieron problemas que determinarían el desarrollo del siglo XX. Esto, por supuesto, no quiere decir que uno tenga que ser un experto historiador para entender la montaña mágica o que deba suspender la lectura de la obra misma para leer previamente a historiadores de la Primera Guerra Mundial, sino que debe abrir la pregunta e iniciar la investigación sobre el tiempo en el que se sitúa la obra y la forma en la que aborda los asuntos propios de una época. En el caso de Thomas Mann y de la montaña mágica, esto se hace más apremiante porque la época en la que él escribió esta obra es al mismo tiempo o en gran medida nuestra época. Es decir, que no estamos ante una curiosidad de tiempos distantes, sino ante una obra que habla directamente al corazón de las problemáticas que actualmente vivimos. Por ejemplo, hoy vemos también que el mundo se encuentra ante la amenaza de conflictos a gran escala, cuyo resultado cierto será una enorme destrucción y grandes retrocesos, como sucedió con la Primera Guerra Mundial. O también estamos ante el problema de la hegemonía de las formas de vida capitalistas que imponen un ritmo, unas prioridades, una forma de utilización del tiempo y unos sentidos para la vida opuestos a la sensibilidad artística, a la contemplación, a los afectos profundos y fructíferos, al pensamiento y al cultivo de búsquedas y posibilidades más allá de la productividad y de la acumulación. Finalmente, la pregunta que quisiera dejar abierta para la reflexión es esta. De las oposiciones propuestas por Estanislao Zuleta, por ejemplo, la que existe entre los valores de la llanura y los de la montaña, ¿cuáles consideramos relevantes para reflexionar sobre el mundo que habitamos y sobre nuestras propias formas de vida? Bueno, este era el comentario inicial, espero que sirva para la reflexión colectiva. Un fuerte abrazo.